Dice así la palabra de Dios. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Interesante porción del libro de Eclesiastés. Hay algo que es común entre todos nosotros, los seres humanos, y los creyentes particularmente. Cuando estamos atravesando un tiempo de adversidad, de sufrimiento, de prueba, de dolor, de enfermedad quizás, de tristeza, todos nosotros tenemos la tendencia a pensar que de alguna manera Dios nos está castigando. Y se nos ocurre pensar, meditar, reflexionar y evaluar de alguna manera qué es lo que hemos hecho, por qué nos está pasando esto y por qué Dios nos está tratando así. Esta porción es maravillosa, porque acá Salomón en Eclesiastés nos va a decir que la adversidad es una bendición. Que pasemos por momentos de adversidad es tan útil y beneficioso para nuestra vida, y quizás más útil y beneficioso que los momentos de alegría o de prosperidad, de bendición. Me gustaría, antes de desarrollar todos estos versículos, tratar de que juntos entendamos cómo esta porción encaja, digamos así, en todo el flujo de pensamiento del libro de Eclesiastés. Habíamos dicho, cuando tratamos al final del capítulo 6, que en el verso 10 del capítulo 6 era la mitad justa del libro, empezaba la segunda mitad del libro. De hecho, hay muchos estudiosos que dicen que los versículos 10 al 12 del capítulo 6 son parte en realidad de esta sección que acabamos de leer. Porque es evidente, en el idioma original hay una marca, cuando termina el versículo 9 del capítulo 6, hay una marca que indica que ahí es la mitad justa del libro. Y los hebreos eran obsesivos en su momento de hacer ese tipo de cosas como una obra de arte, digamos. Y entonces es muy probable que en el verso 10 del capítulo 6 comience un nuevo tema. Y no solo un nuevo tema, una nueva sección completamente distinta de la que termina en el versículo 9. Yo decidí hace unas semanas atrás, cuando vimos esto, decidí explicar los versículos 10 al 12 porque lo veo casi como un puente entre la sección que finaliza y la que comienza. Y lo es, de alguna manera lo es. Salomón venía discutiendo debajo del sol, o sea, en este mundo, hay un montón de desigualdades, hay un montón de cosas que no cierran, digamos así. Hay cosas torcidas que hacen que una persona dude, se pregunte, se cuestione y se frustre también en cuanto al sentido de la vida en este mundo. Hay cosas como que no encajan. Y Salomón ya nos explicó, capítulos 1 y 2, de que él no le encontró sentido a la vida debajo del sol, habiendo probado todas las cosas posibles, no le encontró la vuelta, por decir así, a la vida.
En el capítulo 3 se empieza a mostrar que Dios es soberano, soberano del tiempo, todo tiene un tiempo debajo del sol, pero la idea es que Dios es el soberano que establece esos tiempos. La palabra tiempo ahí es épocas, estaciones de la vida. Todo tiene un tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo, etc. Todo tiene un tiempo y ese tiempo es establecido por Dios. Y va a desarrollar capítulos 3, 4, 5 y 6. Va a ir desarrollando precisamente cómo es la vida debajo del sol, bajo esta, digamos así, estructura que Dios ha establecido en su soberanía, que persistan desigualdades. No todo lo que sucede en este mundo nosotros lo podemos entender, pero todo tiene una razón de ser. Y Salomón, después de habernos hecho pensar en la necesidad que tenemos de Dios, porque en definitiva todos estos capítulos que mencionamos apuntan a eso, a mostrar que necesitamos a Dios, que sin Dios no encontramos satisfacción. Y después de haber enfocado principalmente al principio del capítulo 5 la necesidad que tenemos de adorar a Dios y respetarle y temerle, desarrolla Salomón toda una sección larga de casi dos capítulos sobre el engaño de las riquezas, le llamamos nosotros. Cómo la riqueza, la prosperidad, no encuentra el hombre en eso llenura para su espíritu. Y a partir de ahora, después que ya terminó con ese asunto, a partir de ahora Salomón, en casi todo lo que resta del libro hasta la conclusión del último capítulo, va a desarrollar la pregunta que hace acá en el capítulo 6. Noten ustedes, capítulo 6, verso 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad? ¿Quién sabe, quién de nosotros puede saber qué es lo bueno, qué es lo que vale la pena en esta vida? La pregunta se contesta sola, ninguno de nosotros sabe. Vine discutiendo antes, versos 10 y 11, que el hombre es muy débil, es dependiente de Dios, es de la tierra, es terrenal, Dios solo es soberano, Dios solo sabe las cosas, el hombre no. Y por eso dice, ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre? ¿Quién puede decirnos lo que conviene hacer en esta vida? ¿Cómo aprovechar los días de nuestra vida debajo del sol? Y capítulo 7 va a contestar eso. Lo que es bueno debajo del sol. Y si ustedes rápidamente observan, van a ver que la palabra mejor, se repite muchísimo. Que en el hebreo original, está bien traducido mejor, pero en el hebreo original es más bueno que, más bueno que, más bueno que, más bueno que. Y está emparentado con esto. ¿Quién sabe lo que es el bien o más bien que? El bien es la palabra tov en el original. Y acá mejor es más bien o más bueno, tov, que tal cosa. Está haciendo comparaciones. Noten ustedes verso 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. En el verso 1 de alguna manera dice que tener un buen nombre, una buena reputación es mejor que un perfume caro. En el verso 1 también dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. En el verso 2, que es mejor el funeral que una fiesta. Verso 3, la tristeza es mejor que la risa. Verso 5, el reproche de un sabio es mejor que la canción de un necio o la alabanza de un necio. Verso 8, el final de una cosa, ahí le traduce en nuestra Biblia negocio, el final de un asunto es mejor que su comienzo. Verso 8 también, la paciencia es mejor que el orgullo. Todo esto para decir que lo que está desarrollando el capítulo 7 y va a seguir después el resto del 7 y el 8, está hablando de lo que se preguntó en el capítulo 6, verso 2. ¿Quién sabe lo que es bien, lo que es bueno para el hombre? Y acá va a explicar Salomón lo que es bueno. Cómo podemos vivir una buena vida debajo del sol a pesar de todas las desigualdades que hay en esta vida. A pesar de las perplejidades, las cosas que nos confunden, que no entendemos y no lograremos nunca entender y contestar. Ese es el punto. También si usted mira acá en toda esta porción, y va a ser más intenso en lo que sigue, la palabra sabio, sabiduría, necio, necedad, se repite muchísimo. Porque Salomón está tratando de enseñarnos cómo ser sabios, cómo saber nosotros con sabiduría qué es lo bueno en esta vida, dentro de lo que se puede aprovechar de esta vida debajo del sol. Ese es el tema. Y el tema en esta porción del 1 al 14, sin duda, es la adversidad. Cómo manejarnos
en este mundo lleno de desigualdades, lo que es bueno en este mundo lleno de desigualdades, pero básicamente cómo sacar provecho, cómo aprender de las dificultades que tenemos en la vida, del sufrimiento de la vida. Noten ustedes nomás, así a vuelo de pájaro, habla en el verso 1, la muerte, en el verso 2, casa del luto, verso 3, tristeza del rostro, verso 4, luto, de nuevo, verso 5, la reprensión, verso 7, la opresión, verso 8, sufrido de espíritu. En el 9 habla de enojarse, ya vamos a ver por qué. Noten ustedes, terminando el verso 13 habla de lo que Dios torció, y verso 14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, o del día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Toda esta porción habla del día de la adversidad y de las enseñanzas que Dios tiene para nosotros a través de la adversidad, a través del sufrimiento. El sufrimiento y la adversidad no son necesariamente una señal de bendición o de aprobación y desaprobación de Dios. Cuando estamos pasando malos momentos, no necesariamente es que Dios está desaprobando nuestra vida. No necesariamente. De hecho, a menudo, enseña Salomón, la adversidad es mejor que la prosperidad. ¿Sí? Así que si yo tuviera que resumir el contenido de estos 14 versículos en una frase para nosotros, yo diría, sabiendo que Dios es soberano y en su soberanía ha establecido todo lo que sucede. En momentos de adversidad, nosotros deberíamos buscar lo que es relativamente bueno. Buscar el bien en esa adversidad, porque sabemos que Dios estableció esas cosas, porque Él es soberano. ¿Sí? Eso es lo que dice este texto, toda esta porción, estos 14 versículos. En el tiempo de adversidad debemos buscar el bien que Dios ha pensado a través de eso. El bien relativo, más bien que, o mejor, como se traduce acá. No es un bien absoluto, digamos. Estamos en un mundo caído, afectado por el pecado, y no todo lo que sucede en este mundo es el ideal, al contrario, podríamos decir. Ya va a llegar el momento de estar en el cielo y donde todo va a ser como debió haber sido siempre. Pero en este mundo caído, debajo del sol, hay bienes de los cuales echar mano, y a través de la adversidad Dios quiere bendecirnos a nosotros, nos quiere enseñar cosas. Y entonces vamos a ver, versículos de 1 al 6, la ventaja de la adversidad. Hay ventajas en la adversidad. Versículos 7 al 10, los peligros o tentaciones de la adversidad. Y versículos 11 al 14, el escudo para la adversidad. No puse contra, porque no es un antídoto contra la adversidad, pero sí es un escudo, digamos, para tiempos de adversidad. Las ventajas, 1 al 6, los peligros, 7 al 10, y el escudo, 11 al 14. Las ventajas de la adversidad. Dice Salomón, mejor es la buena fama que el buen ungüento, o perfume, o aceite. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Qué raro, ¿verdad? Muchos comentaristas se confunden acá o se rascan la cabeza diciendo ¿qué tiene que ver el perfume? ¿Qué cosa más ridícula o más superficial comparar un perfume y después inmediatamente empieza a hablar de la muerte? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué cosa tiene que ver el asunto de los perfumes con el día de la muerte de una persona? La verdad es que el idioma original nos permitiría traducir esta línea diciendo mejor es el buen nombre o la buena fama que el buen ungüento, así como, es como una comparación así, aquí, así como mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Así como es mejor tener un buen nombre, una buena reputación, que tener un buen perfume, de la misma manera es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eso está diciendo. ¿Sí? Acá dice buena fama, la idea es el buen nombre. Y aparentemente esto fue un proverbio muy conocido en aquella época. Es un proverbio que en el idioma original tiene una sonoridad muy pegadiza, como
como algo, con una rima, ¿sí? Muy sonoro. La palabra nombre en el hebreo es sem, la palabra ungüento es semen, y suena como una canción, ¿sí? Buen nombre sería top sem, y buen ungüento sería top semen, aunque en el idioma original está semen top, exactamente al revés para que rime. Lo que está haciendo Salomón es agarrar un proverbio que todo el mundo conoce por lo visto y hacer una comparación. Así como realmente para una persona, el buen nombre de una persona, que es la reputación, surge del carácter íntegro de esa persona, de cómo es adentro. Así como es mejor la integridad interior de una persona que el aspecto exterior, que representaría en este caso el perfume, de la misma manera es mucho mejor, dice Salomón, el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora, ¿cómo puede decir Salomón una cosa así? Que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eso es completamente absurdo. ¿Cómo va a ser mejor el día de la muerte de una persona que el día del nacimiento de una persona? Bueno, no está hablando de la misma persona acá. Lo que está diciendo Salomón se explica en el verso siguiente. Lo que está diciendo que es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta organizada por motivo del nacimiento de una persona. Eso es lo que está diciendo. ¿Ve lo que dice el verso siguiente? Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y acá se olvida del nacimiento. De alguna manera, la primera línea fue para llamarnos la atención. Es mejor estar en el lugar donde la gente está lamentando, endechando, llorando por la muerte de alguien, que estar en una fiesta, sea por el nacimiento de alguien o por lo que sea. Es mejor ir a un funeral que a una fiesta. Y dice ¿por qué? Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. En otras palabras, Salomón dice que la muerte nos hace pensar en la vida. Ese es el punto. La muerte nos hace pensar en la vida. Y debemos recordar nosotros que en aquella época los funerales no eran como son ahora. Eran una semana, por lo menos una semana, de endechas, de tristeza, de dolor. Nos dice allá en Génesis 50:10 que cuando murió Jacob, José, el hijo, hizo los funerales para su padre durante 7 días. Y eso vemos en varios momentos en la Biblia que se menciona funerales. La muerte, esos días de dolor, de ver el dolor de otros, de presenciar quizás el dolor de los propios familiares de uno, de experimentar uno el propio dolor. Son días donde uno piensa en la propia muerte de uno. Que pronto me va a pasar a mí eso. Y son días donde uno entonces aprende o reflexiona sobre su propia vida y cómo está usando su propia vida. Es muy interesante en el Salmo 90, que es un salmo que habla justamente de la muerte, escrito por Moisés, casi terminando el salmo, después que describe él cómo Dios los está matando en el desierto. Moisés ora y dice: Señor, 90:12, Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando uno está frente a la muerte, piensa en la vida, en lo que le queda a uno de vida, y eso da sabiduría. Y eso no sucede en una fiesta. Eso no nos pasa en un festival, en un banquete, en un cumpleaños. Todo lo contrario. Yo diría que los momentos de fiesta surten el efecto exactamente contrario. Son como una anestesia para la realidad de nuestra vida, ¿sí? Son un momento donde hacemos como un paréntesis en nuestras reflexiones, digamos, y nos olvidamos de que nos está esperando la muerte, que la vida tiene un fin, que somos limitados, y si viviéramos de fiesta continua nos olvidaríamos también de las cosas realmente que importan en la vida. Así es. El jolgorio, la fiesta, la diversión es como un narcótico para nuestra alma, para nuestra conciencia. Y no es casualidad que la cultura en la cual vivimos promueve eso, ¿no? La diversión como sea. Y si bien acá se refiere a un banquete, pero podemos pensar en todo tipo de distracciones. Pensaba yo en casa.
el lugar que hoy tiene el fútbol, por ejemplo. Pensaba que ya los sábados salen los diarios, la agenda del domingo de fútbol. La agenda que salió ayer de fútbol de hoy era de levantar de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche tenés fútbol para ver. Y sos hincha de todos los equipos, un equipo de cada país, ¿no? Tenés continuado fútbol todo el día, todo el domingo. Y es casi como una religión hoy para distraer a las personas. Sea fútbol, sea lo que sea, ¿verdad? Pero la idea es no pensar en nuestra vida. La casa del banquete nos distrae, aunque sea momentáneamente, ¿no?, a las realidades de la vida, a la existencia debajo del sol. Por eso son tan populares. Pensaba también qué paradoja, cuántos jóvenes se matan después de salir de una fiesta. Muchos alcoholizados, sin dormir. ¿Cuántos jóvenes se matan después de estar festejando y olvidándose de que algún día van a morir? Y salen de la fiesta y se matan. Qué bárbaro, ¿no? Un funeral, en cambio, dice Salomón, inexorablemente nos va a hacer pensar en nuestro funeral, que se acerca y se acerca. Porque aquello, dice de acá, es el fin de todos los hombres. Y el que vive, que está en el funeral, lo pondrá en su corazón. O sea, se va a poner a pensar en eso, de alguna manera. Y sigue Salomón reforzando este concepto, verso 3, mejor es el pesar o la tristeza que la risa, porque con la tristeza del rostro, dice la Reina Valera, se enmendará el corazón. Con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Por eso es mejor la tristeza que la risa. Y siempre acá el contexto está pensando en el funeral, después va a volver al tema, el funeral y la fiesta, el funeral y la fiesta. La idea es que nuestra vida interior, nuestra reflexión, nuestro espíritu interior, nuestro corazón, se va a encuadrar mejor, de alguna manera se va a enfocar mejor en las realidades de la vida, va a hacer juicios más realistas, más acertados, se va a enmendar, dice acá, se va a enderezar el corazón, la visión de la vida a través de la tristeza, mejor que a través de la alegría. Es muy interesante. La palabra enmendar, es el verbo enmendar acá, es yatob. Otra vez tob significa bueno. Y enmendar o yatob significa hacer bueno algo. A veces se traduce alegrar, pero acá no pega. La Biblia de las Américas traduce que el rostro triste hace alegre el corazón. Para mí me parece que no es una realidad en nuestras vidas eso. Creo que está mejor traducido acá. Porque también hacer bueno, que es lo que significa literalmente este verbo, hacer bueno no siempre significa alegrar, pero sí significa enderezar algo, enmendar. Y la idea es que la tristeza hace que refinemos nuestro corazón, que saquemos cosas de nuestro corazón quizás, y otra vez corazón tiene que ver con la vida interior de una persona, que no deberían estar. Nos hace pensar mejor. Dice la versión internacional, más vale llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Lo traduce literalmente, yatob, le hace bien al corazón, lo endereza, lo corrige. Una persona que ha mirado la muerte de frente, que ha estado cara a cara con la muerte, tiene una vida interior, puede tener una vida interior transformada para mejor. No es automático, la verdad. La realidad, y lamentablemente hay personas que, aunque les pasen las mil y una, no se enderezan, no piensan, no conectan, digamos así, los puntos. Pero la implicación acá es que es probable que nosotros, ante la realidad de la muerte, aunque sea de otro, sea que sea querido nuestro o no, nos va a hacer pensar. Y la tristeza de cosas que nos suceden, sea la muerte o sea un sufrimiento nomás, una opresión, lo que sea, que lo que sigue diciendo después, la adversidad, la tristeza, nos va a purificar el corazón, para bien. Es por lo menos la intención de Dios que así sea. Y está en nuestra sabiduría de aprovechar ese momento o dejarlo pasar. La verdad. No es algo automático. La idea para los hebreos de corazón, lev o levab, la palabra corazón, tiene que ver con, digamos, es el centro de toda la vida interior de una persona, la parte inmaterial del cuerpo.
es lo contrario a cuerpo y corazón. En el corazón, es el concepto que ellos tienen, corazón era el centro de las emociones, de los pensamientos, de las decisiones, de la voluntad. Es como lo que hoy llamaríamos nosotros nuestra conciencia. Es lo que dirige a una persona. Y eso se enmienda, se endereza a través del dolor, a través de la tristeza. Y sigue diciendo, noten ustedes, verso 4, acá hay como un giro de lo que había dicho antes, dice, el corazón de los sabios, la vida interior de una persona, su conciencia, sus reflexiones, sus pensamientos, está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Sigue con el mismo asunto, pero ahora no dice de ir al velorio, sino de que el corazón esté ahí. No necesariamente ir en persona, que la persona sabia, digamos, todos los sábados va a visitar los velatorios de la ciudad en lugar de ir a bailar. No, lo que está diciendo es que una persona sabia suele pensar en la muerte. Y una persona necia solo quiere pensar en la diversión, en la casa donde hay banquete, en la fiesta. No quiere pensar en la muerte, no quiere pensar en la tristeza, no quiere pensar en la enfermedad, en el dolor. Prefiere vivir de tal manera que ni piense en eso, como si eso no existiera o no le vaya a pasar nunca a él o a ella. Bueno, Salomón describe mucho lo que es un necio en el libro de Proverbios y justamente coincide con lo que dice acá. Un necio es una persona que se niega a pensar, no quiere pensar en ciertas cosas. Un necio ama tener la cabeza hueca, según Salomón. Salomón dice en Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Así describe Salomón a un necio. Acá mismo en Eclesiastés capítulo 2, verso 14, ya nos había dicho Salomón, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas, no quiere ver, no le gusta ver la vida, no quiere ver la realidad, prefiere vivir ausente de eso. Triste decirlo, pero la humanidad no es un problema argentino, es un problema de toda la humanidad desde todos los tiempos. Recurre, echa mano a muchísimos recursos para andar en tinieblas, a propósito. En vez de para abrir mejor los ojos y ver con más claridad, el ser humano busca cerrar los ojos de su alma, digamos. Y por eso el alcoholismo, las drogas y tantas cosas. La idea es justamente aplacar esa conciencia que susurra, te vas a morir, y cállate. Yo no quiero pensar en eso. Y se vive así como se vive. No es nada nuevo bajo el sol, la verdad. Y hoy está en el tapete en nuestro país el tema de las drogas, pero la verdad que antes que existieran las drogas como hoy las conocemos, siempre se usaron otras. Mi hermano que vive en Noruega, que ha viajado mucho desde joven, me contaba que le impresionó mucho, y él no es creyente, le impresionó mucho la primera vez que fue a Londres. Y no podía creer lo que estaba viendo, que los viernes la gente, todo el mundo sale del trabajo y todos van a un pub a emborracharse. Y todo el mundo sale de las oficinas y van todos a emborracharse a los pubs. Y en un momento suena una campana, que es el toque de queda, porque la gente se tiene que ir a su casa, no pueden estar en la calle. Entonces todo el mundo se enloquece, se para con su porrón de cerveza y hacen fila para servirse la última vez. Ya están todos borrachos, pero suena esa campana y van todos a hacer la fila para llenar de nuevo. Y obviamente la campana suena un rato antes, para seguir emborrachándose y irse como pueden a su casa, y están todo el sábado durmiendo y el domingo tratando que se les pase la resaca para ir el lunes a trabajar de nuevo, y el siguiente viernes el mismo ritual, y así. Parece mentira, pero es así. Necio es el ser humano, ¿no? Así somos, tristemente. Verso 5, continuando con el asunto, y voy a dejar comentarios para cuando lleguemos al final de esta porción. Dice, mejor es el oír la reprensión del sabio que la canción de los necios.
Y da la razón en el verso 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad. Salomón sigue pensando en las ventajas de la adversidad. Y yo veo que hay una progresión acá. Al principio dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete o de fiesta. Después dijo que la persona sabia en su corazón va, digamos así, tiene en su corazón el tema del luto en lugar de la fiesta. Y ahora ya no es ni que va al luto, ni que está pensando en el luto, sino ahora que escucha las reprensiones de una persona sabia. Es mejor escuchar las reprensiones de alguien sabio, dice acá, que la risa o la canción, mejor dicho, la canción de los necios. Conectando este verso con el anterior, la canción tiene otra vez connotaciones de la fiesta, que venía hablando de la fiesta. En vez de vivir toda la vida fiestero, yendo a la fiesta, pensando en la fiesta y juntándote con los amigos que son más divertidos y más graciosos, que siempre están diciendo tonteras, es mejor, dice Salomón, ir al luto, pensar en el luto, pensar en la muerte y buscar las reprensiones de personas sabias. Escuchar la reprensión de los sabios, porque dice la risa del necio es como el estrépito de espinos debajo de la olla. Es una frase rara, está hablando de, en aquella época se usaban los espinos para prender un fuego que no necesitaba durar por mucho tiempo, así como se prende rápido, se apaga enseguida y hace ruido de crepitar, ¿no? Dice que la risa del necio es así como el ruido que hacen los espinos cuando se prenden fuego, que hacen mucho ruido, dan un poco de luz, pero así desaparece enseguida. Hay acá también un juego de palabras que lo perdemos en el original, no viene demasiado al caso, pero es un juego, es todo muy sonoro. Las palabras que usan en esto de las espinas con el fuego y la olla. La palabra espinas es hasirim, se refiere a ramitas finitas, chiquitas, con espinos silvestres. Y también la palabra olla y la palabra crepitar, todos tienen un sonido que leyéndolo de corrido en hebreo, hace el ruido como una mezcla del ruido con las heces, como del fuego, del sonido que hace el fuego, y con las T, como el sonido que hace las espinas cuando se queman, que crujen. Sería una cosa así, Sirje Silim, Ki Kekol, Hasirim Takat Hasir, Kensehot Hasekil. Una cosa rara, pero leído por alguien que sepa leer bien. En hebreo es muchas heces y muchas que es la idea de que está sonando cosa muy común en la Biblia, en muchos momentos. Para llamar la atención a través del que lee y hacer vívida la imagen, decir, bueno, la verdad la risa del necio es algo así, es algo estúpido. No sacamos nada de eso. Así como me cuentan un chiste y me divierto en un momento y después, ¿qué onda? Ya está. También es vanidad, dice Salomón. Es parte de la vanidad de la vida que exista ese tipo de personas que están todo el tiempo en la pavada, como decimos nosotros, y que uno busque la compañía de esas personas para olvidarse de pronto de la realidad, de la vida. Otra vez esta progresión nos hace otra vez enfocarnos que deberíamos nosotros, no es natural en nosotros, deberíamos nosotros tratar de sacar provecho de la adversidad, sea en primera persona, cuando nosotros estamos en la casa de luto de pronto porque alguien que nos cercano nuestro ha muerto, sea en tercera persona porque pensamos en el luto de otro, ¿sí? O sea porque alguien nos está enseñando sobre las adversidades. Sea como sea, nosotros deberíamos buscar aprender de la adversidad. A mí me parece que en todos estos conceptos hay una idea entre líneas que para mí es poderosa y siempre he pensado en esto. Yo he pensado siempre que como pastor, para yo ser un buen pastor y ser capaz de ministrarles a ustedes en todas las áreas de sus vidas, que yo tendría que saber algo sobre el sufrimiento. Siempre he pensado eso. Una cosa media intuitiva, pero digo, bueno, si yo voy a ser algún día
alguien que ministra a los demás, voy a tener que saber bastante sobre el sufrimiento. Y siempre he pensado con temor que Dios me iba a hacer sufrir para yo ser un buen pastor. Y siempre también con temor he pensado, Señor, por favor, que no sea con nadie de mi familia. Enséñame de alguna forma, pero no con algo demasiado fuerte. Tonteras, ¿no? Que uno se le cruzan por la cabeza, pero he pensado. Y he pensado, para mí, sin conocer bien este texto, lo mejor que yo puedo hacer es aprender del sufrimiento de otros, así Dios no me hace sufrir a mí. Porque sí tengo que aprender sobre el sufrimiento, sí tengo que ser sensible, compasivo, es obvio. Y sabio, para no decir tonteras cuando alguien está sufriendo. Y me he propuesto aprender del sufrimiento de otros, pero no por conocer esto, porque para ser un buen pastor. Pero siempre he tratado de no sufrir yo, obvio. Nadie busca sufrir, ¿verdad? Y Dios de alguna manera me ha hecho sufrir, pero no demasiado. Si me pongo a pensar, no he sufrido nada, con tonteras también. Nunca nada grave. Yo entiendo leyendo esto que Salomón de alguna manera, y esto es una implicación que yo encuentro acá, nos está diciendo que deberíamos aprender de la adversidad de todas las formas posibles. Sea que vayamos, que estemos viviendo el sufrimiento, y si no nos toca, porque así Dios lo dispuso en su soberanía, sufrir demasiado, aprender el sufrimiento de otro. Ponelo en tu corazón cuando ves a alguien sufrir. ¿Sí? Y escuchá a una persona sabia que te cuenta y que te reprende, y aprende de eso también. Pero no trates de evitar la adversidad, no trates de evitar el sufrimiento como si fuera una peste que es mejor ni verlo, porque no es sabio eso. Porque hay bendición. Otra vez, cuando pensamos en la muerte aprendemos sobre esta vida y nos enseña a vivir mejor. Jóvenes, déjenme decir algo también, una aplicación. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Y todo este mundo, según nos muestra el Nuevo Testamento, es todo un sistema orquestado por el mal, por Satanás, para oponerse a Dios, para oponerse a su Mesías, al Señor Jesús y a los cristianos. En el mundo hallaréis aflicción, dijo Jesús. El mundo está de alguna manera orquestado como un mecanismo perfecto para distraer a la gente de las cosas de Dios. Y el mundo por eso, y no es un fenómeno de Lobo solo, o de Argentina solo, es en todo el mundo. Procura que la gente no piense en la muerte, no piense en la necesidad que tiene de Dios. Y la forma de hacerlo es ofrecer diversión a la gente. Y estamos en una época donde la tecnología ha logrado que podamos estar, si quisiéramos, todo el día divirtiéndonos. Y lamentablemente es la meta de muchas personas, tratar de divertirse todo lo que más pueda, todo el día. Y eso, según bíblicamente pensando, es como si la meta de tu vida sea ser el campeón de todos los necios. Yo voy a ser el tipo que más me divierta jamás. Una estupidez más grande que una casa. ¡Qué barbaridad! Pensá, por favor. Pensá y tener personalidad y tener convicciones propias. Porque también en este mundo parece que está propuesto... Detrás está el diablo manejando como marionetas el sistema, ¿no? Propuesto a pasarla bien y arrastrar a todo el mundo en ese desenfreno. Les parece cosa extraña que nosotros no participemos en eso, dice Pedro. Y se enojan y se enfadan con uno, porque dicen, no puede ser, vos tenés que hacer esto, No, sí, no. Tengan cuidado y sean sabios. El diablo anda buscando a quien devorar, dice la Biblia, y la forma es eso, haciéndote creer que mientras vos estés con el Señor vas a pasar una vida espantosa. Es como que Dios es un aguafiesta y no tenés forma de pasarla bien y divertirte. Y que allá afuera está todo la están pasando todos bombas. Mentira. Pero es lo que el sistema de este mundo hacía dispuesto, ¿verdad? Y también la idea es que no pienses en la muerte, porque cuando uno piensa en la muerte, todo se pone como en otra perspectiva. Y si yo me voy a morir pronto, hay muchas cosas que no tienen sentido. Que me amargue porque ganó o perdió Boca no tiene mucho sentido si me voy a morir. La verdad. Pensá. O cuántas otras cosas. No quiero volver a hablar de la PlayStation como siempre hablo y todas esas cosas, pero pensá. Un montón de cosas no tienen sentido si te vas a morir. Y sí te vas a morir. Obvio. En segundo lugar, versículos 7 al 10, Salomón habla de las
llamémosle así, los peligros de la adversidad. Recién dijimos las ventajas de la adversidad. Nos hacen pensar en la vida, en el propósito de la vida, en lo efímero o lo cortito que es la vida. Esa es la ventaja de la adversidad. Pero tiene peligros. Y esto está claramente acá entre el verso 7 y el 10. Lamentablemente hay muchos escritores que no han visto como que no tuviera una cohesión muchas partes de Eclesiastés. Y lo ven esto como hay tantos proverbios, Salomón usa muchos proverbios, parecen cosas desconectadas una de otra, pero no están conectadas. Y esta parte parece también como una serie así una ametralladora de frases de proverbios que no tienen una relación con lo que venía hablando y nada que ver, sí tiene relación. Y yo me animo a decir que esto tiene una unidad porque empieza hablando de la adversidad y termina hablando de la adversidad. Y entre medio esto está hablando de la adversidad también. Pero está hablando otra vez de la otra cara de la adversidad. No todo es ventajoso en la adversidad. Digamos, hay un aspecto de la adversidad que es el menos provechoso para nosotros. Y es que empieza acá. Aquí hay 4 peligros que todos nosotros enfrentamos en tiempos de adversidad. En primer lugar, bueno, vamos a ver, leemos acá del 7 al 10 y los vemos los 4 primero. Después, dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el celo de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. 4 peligros. Se los enumero y los vamos analizando. En primer lugar, el peligro a confundirnos en medio de la adversidad. Eso es el verso 7. En segundo lugar, a impacientarnos. Verso 8. En tercer lugar, a enojarnos. Verso 9. Y el verso 10, y en cuarto lugar, a perder la esperanza. Y vamos por el primero entonces, confundirnos. Dice, verso 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Otra vez acá es una comparación entre 2 proverbios. Así como la coima, las dádivas, el soborno, el cohecho, corrompen el corazón de una persona. De la misma manera, no se fue por las ramas Salomón hablando de la coima acá. Está haciendo de nuevo una comparación. De la misma manera que una persona se corrompe cuando recibe un cohecho, de la misma manera, cuando una persona sabia está bajo mucha adversidad, se entontece. Algo se distorsiona en esa sabiduría que tenía. Cuando estamos bajo mucha, acá le llama opresión, y es la idea de una adversidad muy intensa, muy fuerte. Cuando estamos bajo mucha opresión o bajo mucha adversidad, tenemos la tendencia a perder la razón, a confundirnos, puse yo acá, ¿sí? A que se nos nuble la vista, y acá traducen la palabra entontecer, y está bien, esa es la idea, perdemos la perspectiva, lo que antes teníamos re claro ya no lo tenemos tan claro. Antes nuestra fe parecía que era imbatible y ahora estamos bajo la adversidad y estamos dudando de todo. Y parece que ya ni creyentes somos. El verbo entontecer, traducido acá, es el verbo yejolel. Y da la idea de que alguien parece un necio. Y a veces se traduce enloquecer. Interesante esto. Porque esa es una característica también de una persona necia, a veces se le llama como locura. La necedad a veces se le llama locura en la Biblia. Y es la idea de una persona que se enloquece. Noten ustedes, por ejemplo, Job 12:17 dice, Dios hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces, el mismo verbo, yejolel. Isaías 44:25, miren cómo lo traduce acá. Dice que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. La misma palabra se traduce enloquezco. Y eso es lo que nos pasa a veces, bajo mucha adversidad. No siempre la adversidad
no siempre somos capaces de sacar las ventajas que la adversidad nos ofrece, de reflexionar y de pensar, qué bueno, voy a ordenar. No, muchas veces, lamentablemente, un tiempo de adversidad es un tiempo de mucha prueba y de tentación para nosotros. Y estamos, lamentablemente, a veces en medio de mucha adversidad, estamos flaqueando y perdemos la visión de todas las cosas, las convicciones, perdemos el ánimo y nos entontecemos, usando la expresión de acá. Eso es lo que vemos que le pasó a Job, eso le pasó a Pedro. Pedro negó al Señor. El diablo sabe y por eso el diablo utiliza y pide permiso para probar, ¿verdad? Tanto a Job como a Pedro y como a muchas personas. Porque sabe que en un momento de esa depresión, de angustia, uno puede flaquear y caer y tropezar. Pero qué linda la promesa, y veíamos el miércoles pasado, en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba o la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bueno saber nosotros que cualquier sufrimiento que venga a nuestra vida, cualquier adversidad, está controlada por Dios. De manera que no sea más de lo que podemos soportar. Porque si no, todos en un momento de adversidad, si no estuviera ese control de parte de Dios, todos negaríamos nuestra fe. Todos blasfemaríamos contra Dios, por lo débiles que somos. Y por el efecto que tiene la adversidad sobre nuestra supuesta sabiduría, digamos así, o conocimiento, o convicciones. Gracias a Dios, Dios no permite que eso sea. Y cuando sí caemos, y sí blasfemamos quizás, o dudamos, eso es un pecado que debemos confesar. Porque Dios dice que nunca va a dejar que seamos probados o que suframos más de lo que podemos resistir. Juntamente con lo que sea que nos llegue, va a dar la salida para que podamos soportar. ¿Sí? También dice Pablo en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Y está hablando otra vez del propósito sabio de Dios, soberano y sabio, de mandarnos cosas a nuestra vida para moldear a Cristo en nuestra vida. No para hacernos caer, no para hacernos tropezar. Pero bueno, es una tentación y muy real, ¿verdad? Es muy real. Y lamentablemente, yo como les dije recién, no he sufrido demasiado, pero con lo poquito que he sufrido, muchas veces he pisado el palito en medio de ese poquito sufrimiento y he pecado, quejándome, mucha queja, más de lo que me gustaría admitir en mi corazón. Por lo general, gracias a Dios, no lo he exteriorizado demasiado, sino en mi corazón. Y molesto, o sea, sin sabiduría completamente. Y después cuando veo el resultado digo, qué tonto, ¿para qué abrí la boca? ¿Para qué pensé esto? Si Dios tenía un propósito con esto y yo no lo vi, me entontecí. Como ustedes se entontecen bajo la adversidad. En segundo lugar, la segunda prueba, digamos así, o peligro de la adversidad es la impaciencia. Dice acá, mejor es el fin, lamentablemente la Reina Valera puso del negocio. La palabra ahí se puede traducir mejor de un asunto, de una cosa. Mejor es el fin de un asunto que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. La palabra fin tiene la idea de resultado, el resultado final de algo. Así como dice, ¿se acuerdan en Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí fin, otra vez, la misma palabra es resultado. El resultado de ese camino es la muerte. Lo que está diciendo el autor acá es mejor es el resultado de un asunto que su principio. Y lo que está hablando es, de alguna manera, es que en el momento que estamos en una adversidad deberíamos procurar pensar que va a haber un resultado de eso, que va a salir algo bueno de lo que está pasando. Y claro, otra vez, mejor es el resultado de esa adversidad que la adversidad en sí. Yo quiero el beneficio de la adversidad, quiero la sabiduría, pero no quiero la adversidad. Por eso digo, cuando después que vi el beneficio, miro para atrás y digo, qué tonto, ¿para qué me quejé? Si hubiera sabido que esto estaba haciendo Dios conmigo, no me quejaba nada. Lo que está haciendo el autor Salomón acá es decir que cuando estamos en medio de una adversidad deberíamos mirar al revés, pensar
que va a haber un resultado de eso y que ese resultado es bueno. Y eso nos debe ayudar a no perder la paciencia. Porque va a salir algo bueno de eso. Dios promete, otra vez, que las cosas que mandan nuestra vida son para nuestro bien, para formar a Cristo en nosotros. Y esa es la idea, entonces, acá de esta línea. Y Santiago hace lo mismo, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago está escribiendo a cristianos que están sufriendo un montón. Dice: hermanos, piensen en que hay un resultado de eso. Y entonces tengan gozo en medio de la prueba. Porque no es porque sí nomás, no es algo caprichoso que está sucediendo. Va a haber un resultado, van a crecer en paciencia y eso les va a perfeccionar. Y eso es bárbaro. Entonces, gócense, porque hay un resultado esperado. Y es lo que está diciendo acá. Mejor, entonces de nuevo, es el resultado de un asunto que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. En otras palabras, Salomón está invitando a sus lectores a ser pacientes, sufridos de espíritu, es la idea paciente, porque hay un resultado de su adversidad. Y saber que hay un resultado, también como dice 1 Corintios 10:13, dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Hay un fin, no va a ser para siempre, hay un principio y hay un fin. Y ese fin, si bien tiene que ver con el resultado, también implica que se va a acabar en algún momento, no va a ser para siempre. Y eso nos tiene que dar paciencia. Y me llama la atención, inevitable pensar que acá hace un contraste entre, no dice mejor es el paciente que el impaciente. Dice mejor es el sufrido de espíritu, el paciente, que el altivo de corazón. Impresionante que contrasta la paciencia con el orgullo o con la altivez. Dándonos a entender que ser impaciente está muy relacionado con nuestro orgullo. Claramente. Yo pienso en mí, usted pensará en usted, pero sí lo puedo ver. La impaciencia está relacionada con el orgullo. Y por lo general, cuando yo me quejo por las cosas que me pasan y no soy sufrido de espíritu, es porque en mi orgullo yo creo que no merezco que Dios me trate así. Que merezco otro trato. Que ya era hora que me suceda tal o cual cosa, o que no me dé lo que me está dando el Señor. Y por eso me quejo. Y eso es altivez. Y eso es orgullo, enorme orgullo. Y por eso me avergüenza. En tercer lugar, el tercer peligro de la adversidad es que nos enojemos. ¿Sí? Nos confundimos, primer peligro, nos ponemos impacientes o somos impacientes. Y el tercer peligro, nos enojamos. Dice el verso 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La palabra enojarte, acá hay muchas palabras en la Biblia para enojarse, o enojo, o ira. Acá es la palabra kajás, que es la ira teñida de desesperación. En otros lugares se la implica indignación. Estar indignado, por ejemplo, con la idolatría o con el tratamiento que uno recibe que es inmerecido. La usa Ana, la mamá de Samuel, usa esa palabra 2 veces. Allá en el capítulo 1 de 1 Samuel dice, y su rival la irritaba enojándola. Esa es la palabra ahí. Y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ustedes saben, la otra esposa de Elcana la irritaba a esta mujer, a Ana. Y la hacía enojar, la hacía indignarse. Y cuando después el sacerdote la ve a ella y cree que está borracha, ella está en el templo adorando a Dios o pidiendo a Dios por tener un hijo, en el tabernáculo, la ve el sacerdote y piensa que está ebria. Y ella dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, ahí está la palabra de nuevo, cajas, y está traducido mi aflicción. La idea es que ya es amargura en su corazón. Ella llegó a estar amargada por no tener un hijo y porque la otra la provocaba y llegó a tener un corazón amargo. He hablado hasta ahora, dice.
Y así se usa como exasperación. Dice el Proverbios 17:25 que el hijo necio, en nuestra Biblia dice, es pesadumbre para su padre. La palabra pesadumbre es la palabra cajás. Es una cosa que es exasperante, insoportable. Y amargura a la que lo dio a luz. En forma paralela, la palabra amargura. Entonces la idea acá, de nuevo, es que no nos apresuremos a enojarnos en nuestro espíritu. Es la idea de estar resentido, de estar indignado. Otra vez pensando como que... Y de ahí surge la indignación. Yo no merezco esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y sentís que te están cometiendo una injusticia con vos. Bueno, Salomón dice que eso es de un necio. Eso es lo que hace un necio. Otra vez, y todo está relacionado con la soberanía de Dios sobre este mundo. Cuando el pueblo de Israel se quejaba contra Moisés, Dios le dice a Moisés, no se están quejando contra ti, se están quejando contra mí. Y cuando yo me quejo y usted se queja, y cuando yo me indigno y usted se indigna, cuando yo me frustro y me amargo, al fin de cuentas, aunque yo le ponga otro rostro a esa amargura o indignación, a fin de cuentas yo me amargo contra Dios. Y me indigno contra Dios porque Dios está permitiendo eso, y eso es necedad. Y en cuarto lugar, puse acá, nos desespera. Pero la palabra desesperar en el sentido de no tener esperanza, nos quita la esperanza. No de que está desesperado así como un loco, sino de quitarnos la esperanza de que pueda esto cambiar para bien. Y dice, nunca digas, verso 10, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. Otra vez. Cuando está uno pasando un momento de angustia, de adversidad, de dolor, uno tiene la tendencia a lamentar, a tener nostalgia de los buenos días que pasaron antes. ¿Verdad? O sea, de perder la esperanza. Mirás para atrás y decís, bueno, para adelante no veo nada lindo, todo negro. Para atrás está todo bárbaro. Y dice Salomón otra vez, no lo hagas eso, otra vez, eso es necio. No hagas eso, nunca digas eso. Bueno, vamos a pasar a la tercera parte, o sea, no solo los beneficios de la adversidad, los peligros de la adversidad, sino también el escudo para la adversidad. Verso 11 al 14 dice, buena es la ciencia, la palabra ahí es jokma, es sabiduría. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la sabiduría, jokma. Y escudo es el dinero, interesante, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Rarísimo la forma que Salomón acá nos quiere hacer pensar en la necesidad que tenemos de sabiduría. Y la sabiduría, en definitiva, es la que nos va a ayudar en los momentos de adversidad para sacar algo bueno de la adversidad. Y Salomón dice que, así como tener la palabra es herencia acá no tiene tanto que ver con recibir una herencia así como de un familiar, sino la heredad, como en el Antiguo Testamento era la porción de tierra que le correspondía a cada judío, a cada israelita. Eso es la idea. Cada persona del pueblo de Dios tenía una porción, una heredad. Y es tan bueno, dice Salomón, como la heredad, tener sabiduría. Ambas cosas son algo que uno no las consigue por esforzarse, sino que las ha recibido de parte de Dios. Es la idea acá. Y si fuera una herencia humana también, vos no la compraste la herencia, la recibís. Y la sabiduría también se recibe según la Biblia. Ambas cosas se reciben. Ambas vienen del Señor, ambas cosas son deseables. Y ambas cosas de alguna manera han sido prometidas al pueblo de Dios, tanto sabiduría como una heredad en el Antiguo Testamento. Pero Salomón dice, es mejor que la herencia todavía la sabiduría. Ambas son como un escudo. El dinero, dice acá, es como un escudo. La palabra original es como da la idea de una sombra para protegerse, una protección. El dinero en un sentido es una protección, una forma de protección, aún en el momento de adversidad. Cuando uno en momento de adversidad tiene dinero, de pronto puede ir a hacer, a que lo atienda alguien, un experto en algún doctor experto, lo que sea, o lo que sea. Podés buscar algún tipo de alivio, pero no se compara eso, dice Salomón, con el escudo de la protección que es la sabiduría. Escudo es la ciencia o la sabiduría, verso 12, y escudo es el dinero, o sombra o protección, pero la sabiduría excede
¿En qué excede? ¿En qué es mejor? En que da vida a sus poseedores. Otra vez, el concepto del principio. Cuando yo tengo sabiduría, esa sabiduría se transforma en definitiva en vida, en saber sacar de la adversidad la enseñanza y hacerme mirar a Dios, que es con qué va a terminar este salmo, esta porción. La sabiduría me va a hacer pensar en Dios, me va a hacer buscar a Dios y entender que todo lo que pasa tiene un propósito diseñado por Dios para hacerme otra vez buscar lo que más vale en este mundo, que es Dios. Y por eso dice, verso 13, mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Sabiduría de Dios otra vez. Él hace lo que él quiere. ¿Quién lo podrá enderezar? Nadie. En el día del bien, y esto es como la conclusión de todo, yo lo dije empezando con otras palabras, pero esta es la conclusión con palabras de Salomón. Podríamos decir que todo lo que veníamos diciendo se resume en este verso 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, piensa, reflexiona, aprende algo, medita. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Tanto el día bueno, lindo, como el día malo. A fin de que el hombre noten esto. Esta es la razón por la cual existen ambas cosas mezcladas en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces más mal que bien, a veces más vil que mal, a veces medio parejo, como sea, pero Dios ha diseñado así que no todos los días sean buenos. Sería una calamidad para nosotros y todo sería bueno y pum para arriba. Un desastre. ¿Por qué? A fin de que el hombre nada halle después de él. En otras palabras, para que busquemos a Dios. Para que busquemos a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos más? Porque esto es el todo del hombre, dice Salomón al terminar. Dios. Y tener una relación con Dios. Como dije al principio, el sufrimiento y la prosperidad no son necesariamente señales de maldición y bendición, como se suele creer. Si te está yendo bien, Dios te está bendiciendo. Si te va mal, Dios te está maldiciendo o desaprobando tu andar. No. Dios hizo ambas cosas, dice acá. Tanto la bendición, o tanto la prosperidad, digamos así, el bien, como la adversidad. Y a menudo encontramos mayor bien en la adversidad que en la prosperidad. Es mi caso. Mis mejores días con el Señor han sido esos días donde yo pensé que no podía aguantar más. Y cuando todo me iba viento en popa, digamos así, uno tiende a estar adormecido y no darse cuenta, pero después de un tiempo te das cuenta que cuando todo sale demasiado bien, es fácil soltarse del Señor y es fácil meter la pata y después mirar atrás y decir, wow, qué lindo eran los días cuando el Señor y yo estábamos así como dos compinches, ¿no? Y esos eran los días malos, los días de adversidad eran, en mi caso. Señor, pedimos que por favor nos ayudes a aplicar tu palabra a nuestra vida y ayúdanos a ver con los ojos de la fe, a evaluar los tiempos, las épocas en nuestra vida. Cada uno de los que estamos aquí tiene circunstancias completamente distintas y seguramente también cada uno de nosotros hemos caído en la desesperanza, la impaciencia, la desesperación, la confusión, el enojo, la frustración, Señor, en momentos de adversidad. Que por favor tú uses tu palabra para que enderecemos nuestro corazón, enmendemos nuestro espíritu, Señor, en cuanto a poder ver la adversidad como una bendición de tu mano y con tu sabiduría que tú nos prestes, sacar provecho, Señor, y crecer y aprender a vivir mejor. Que por favor, Señor, nos enseñes
Todos nosotros quisiéramos no sufrir en carne propia dolor, sufrimiento, opresión. Tú sabes, solo tú eres el soberano, nadie puede cambiar tus designios. Señor, lo que te pedimos es sabiduría, como dice Santiago, sabiduría para saber tomar el día, lo bueno y lo malo, la adversidad y la prosperidad, y de cada una de las situaciones que tú dispongas para nuestra vida, tomarlas para crecer, para aprovecharlas, para ser más sabios, para amarte mejor, para tenerte en nuestro corazón de una manera apropiada, Señor. Damos gracias por tu palabra y ruego, también pensando en la posibilidad de que alguno de los que escuchan aún no haya recibido de ti el perdón de sus pecados, que aún no haya visto en la cruz de Cristo la única escapatoria para esa maldad que todos tenemos, que por favor tú le hables a su corazón para ver en Jesús también, Señor, lo que cambia todo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.